Número 10. Retrato de momias. Los arqueólogos rusos acaban de descubrir una fascinante colección de momias del período greco-romano-egipcio en excelentes condiciones. Las momias fueron encontradas en el Fayum, envueltas en vendas de lino, algunas con máscaras doradas y otras con rostros pintados en sus sarcófagos de madera. Naturalmente, los ataúdes de este período de tiempo no estaban decorados, pero esta tumba de 2000 años que se encontró en la parte remota del desierto tenía pintura de colores y muchos jeroglíficos que cuentan la historia de la familia. Esta parte de Egipto fue una vez un rico oasis y la gente aquí podía permitirse más lujos que la mayoría. Durante ese tiempo el Imperio Romano tuvo mucha influencia sobre Egipto, lo que se puede ver en la arquitectura, el estilo artístico y la ropa que se usaba en ese tiempo. En la región se han encontrado más de 1000 retratos de personas de la época grecorromana, pintadas sobre madera. Generalmente se colocaban encima de las vendas de las momias decoradas. Las familias aristocráticas egipcias, bajo la dinastía tolemaica, creían que todo lo romano estaba de moda y estos retratos representan la colección más grande de retratos antiguos encontrados hasta la fecha. Pero cuando comenzó la arqueología amateur, todos empezaron a desenterrar todo a la vez y separar las momias de sus ataúdes y sus retratos de los rostros. Encontrar personas antiguas enterradas hace miles de años con un retrato real de cómo eran en realidad es un milagro. Número 9. Templo en medio del desierto. En 2018, los arqueólogos desenterraron los increíbles restos de un templo egipcio en medio del desierto occidental, en un lugar llamado Al-Salam, y aunque los investigadores solo pudieron identificar el templo y algunos otros artefactos, dicen que hay mucho más escondido debajo de las arenas. Hasta ahora, han encontrado estatuas de leones de piedra caliza y un tesoro de monedas antiguas en el templo greco-romano. Según los arqueólogos involucrados en la excavación, su descubrimiento arrojará más luz sobre la historia antigua del oasis de Siwa, que es uno de los asentamientos más aislados no solo en Egipto sino en todo el mundo. El oasis está cerca de la frontera con Libia, a unos 563 metros de El Cairo. La gente vivía dentro del oasis desde el año 10.000 a.C., pero el templo recién descubierto es mucho más joven y se remonta al año 200 a.C. Probablemente se construyó alrededor de la época en que Egipto quedó bajo el control romano. Esto significa que los investigadores seguramente descubrirán una arquitectura aún más impresionante, que es una mezcla de diseño egipcio y romano. Todavía se necesita trabajar más en el sitio para comprender por qué se construyó, quién gobernaba el área en ese momento y cuántas personas habían estado viviendo allí. Teniendo en cuenta lo gigante e inhóspito que es en gran parte el desierto occidental, el hecho de que se haya hecho el descubrimiento es bastante sorprendente. Número 8. El obelisco inacabado. Un obelisco inacabado ha estado enterrado bajo las arenas de Egipto durante miles de años. Es una estructura masiva que casi parece un gigante dormido, medio escondido en el desierto. El obelisco se descubrió por primera vez en Asuán, en el sur de Egipto en 2017, y se ha fechado en al menos 3.500 años. La mayoría de los egiptólogos están de acuerdo en que la faraona Hatshepsut encargó el obelisco durante la 18ª dinastía. Cuando hubiera estado terminado, habría medido 42 metros y hubiera pesado 1.200 toneladas. Un obelisco es una torre gigante con 4 lados, generalmente cubierta con jeroglíficos, y a menudo se encuentra en las entradas de los templos. De hecho, los obeliscos son muestras de arquitectura e historia tan impresionantes que la mayoría ni siquiera se encuentran en Egipto porque los romanos se los robaron. En el pasado, la mayoría de los obeliscos eran monolíticos, pero hoy en día, los obeliscos se han construido más altos y a menudo se componen de hormigón y varias piedras, y algunos obeliscos incluso tienen espacios interiores. Por ejemplo, uno de hoy es el monumento a Washington ubicado en Washington DC en los Estados Unidos. Pero ¿por qué este obelisco de Egipto quedó inconcluso? Habría sido mucho más grande que cualquier obelisco erigido anteriormente, pero en cambio fue simplemente abandonado. La mayoría de los arqueólogos creen que cuando los egipcios intentaban liberarlo del lecho rocoso, apareció una grieta gigante que lo hizo prácticamente inútil. Como no pudieron hacer nada con él, los egipcios simplemente lo dejaron ahí para que lo encontráramos miles de años después. Ahora es un museo al aire libre que cualquiera puede visitar. ¿Esto es algo que te gustaría ver en persona? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. La momia de Nedjemet. En la década de 1880 se reveló una tumba oculta a las autoridades egipcias después de que los pastores de ovejas fueran a buscar una cabra perdida y descubrieron que el animal se había desplomado en un agujero vertical. Después de que uno de los pastores descendiera al hoyo, encontró uno de los descubrimientos más impresionantes de la historia de la arqueología moderna. Dentro del escondite secreto estaban los restos momificados de Nedjemet. Además del famoso Nedjemet, se encontraron docenas de otras momias con ataúdes de madera que se extendían a lo
lejos dentro de la catacumba subterránea. El descubrimiento finalmente se conoció como el escondite de la momia de Deir el-Bahir. Muchos de los restos momificados encontrados en este escondite eran sacerdotes de la 21ª dinastía, incluido Nedjemet, cuyo esposo probablemente fue un sumo sacerdote de Amón durante el reinado de Ramsés XI. Sin embargo, nunca se encontró al marido de Nedjemet. Los arqueólogos solo saben de Nedjemet por su nombre y semejanza que encontraron en el libro de los muertos de Nedjemet, que se puede encontrar hoy en el Museo Británico. Pero lo fascinante de esta sacerdotisa egipcia es que estaba increíblemente bien conservada. Había sido momificada durante una época en la que se estaban logrando avances increíbles en la momificación. A Nedjemet le habían dado ojos artificiales hechos de piedras blancas y negras, le habían puesto aserrín entre las vendas para darle más volumen a su cuerpo, y algunas partes de su rostro estaban coloreadas para darle una apariencia más realista. A pesar de que era una anciana en el momento de su muerte, los arqueólogos dicen que los embalsamadores trabajaron duro para hacerla parecer joven, incluso le dieron una peluca para cubrir el hecho de que se estaba quedando calva. Número 6. El barco de Keops. El barco de Keops fue descubierto en 1954 y es uno de los descubrimientos arqueológicos más impresionantes del antiguo Egipto conocidos por el hombre. Se encontró enterrado con más de 1000 piezas justo al lado de la pirámide de Giza, que fue construida para el faraón Keops. El barco sagrado fue enterrado con este gran gobernante para que tuviera transporte a través de los cielos y estar con los dioses en la otra vida. El barco tiene aproximadamente 4600 años, pero fue elaborado con una habilidad tan excelente que incluso hoy en día podría navegar por el río Nilo. Según PBS, el barco tiene 44 metros de largo y tardó 20 meses en sacarlo de su lugar de enterramiento. Había aproximadamente 1224 piezas separadas. El barco ahora se mantiene a salvo dentro de un museo especial al lado de la Gran Pirámide, con un 95% completamente original. Los arqueólogos dicen que la madera utilizada para construir el antiguo barco probablemente provino de cedros del Líbano. Esto se debe a que no había muchos árboles grandes en Egipto en ese momento para construir enormes barcos para el más allá. Número 5. La tumba de Seti I. Seti I tiene las tumbas más impresionantes y hermosas de todo Egipto. Si bien no fue el faraón más famoso de todos los tiempos, definitivamente fue increíblemente importante para los egipcios. Seti I gobernó durante la 19ª dinastía de Egipto. Era hijo de Ramsés I y padre de Ramsés II, y probablemente gobernó entre 1294 y 1279 a.C. Durante su reinado, Seti I se ocupó de establecer el orden en todo el reino egipcio, mientras recuperaba el control de la antigua Siria. Incluso se puede ver ejemplos de su gran éxito militar enfrente del templo de Amón en Karnak, y aunque fue un gobernante tan grande, su fama ha sido ensombrecida en gran medida por su hijo. La tumba de Seti I se conoce comúnmente como Cabe 17 y fue descubierta en 1817 dentro del Valle de los Reyes. Es la tumba real más larga y profunda de todos los entierros del Reino Nuevo. También fue la primera tumba que contó con decoraciones en todos los pasillos. Básicamente fue la tumba más lujosa jamás diseñada. Tenía aproximadamente 136 metros de largo, pero sorprendentemente el propio Seti I no estaba dentro de la tumba. Su cuerpo fue encontrado en 1881 dentro del gran escondite de momias descubierto en Deir el-Bahir. Número 4. El templo perdido del faraón Ptolomeo IV. Sorprendentemente, los trabajadores de la construcción que perforaban un nuevo desagüe de aguas residuales en una pequeña aldea en el norte de Egipto tropezaron con algo asombroso. Descubrieron un templo que se cree que perteneció al faraón Ptolomeo IV, perdido durante los últimos 2200 años. La perforación se detuvo inmediatamente una vez que los trabajadores se dieron cuenta de lo que habían encontrado y se llamó a los arqueólogos para que hicieran una excavación adecuada. Lo que descubrieron fue nada menos que increíble. Ptolomeo IV fue el cuarto faraón de la dinastía tolemaica que gobernó Egipto entre el 221 y el 204 a.C. Sin embargo, según un informe interesante, no era un gobernante muy bueno y estaba más interesado en los esfuerzos artísticos que en la gestión de su reino. Textos antiguos han revelado que el faraón supuestamente construyó el barco más grande jamás propulsado por hombres, con 40 hileras de remos. Habrían necesitado 4000 remeros solo para operarlo. Sin embargo, este barco no se ha encontrado. En cuanto al nuevo templo, que solo se descubrió en 2019, es extraordinario. Hasta ahora, el equipo de excavación ha descubierto la mayor parte de las paredes de la estructura y poco a poco están revelando los grabados y tallas, que parecen indicar que el templo tenía una gran temática en torno al dios egipcio Hapti, que se pensaba que era el responsable de la anual inundación del Nilo. Número 3. Constructores de tumbas egipcias y atención médica. Los investigadores han sabido durante años que se necesita un ejército de humanos para construir las tumbas y las pirámides que se encuentran en todo Egipto. Sin embargo, según los textos que se remontan al Imperio Nuevo, hace unos 3100 a 3500 años, parecía que el ejército de trabajadores que construyeron las tumbas de los reyes en realidad había sido apoyado por una red de atención médica. En los Estados Unidos de América, la atención médica sigue siendo un tema candente, pero parece que los antiguos egipcios realmente lo descubrieron
descubrieron hace miles de años. Todo se reduce a las pruebas encontradas en el pueblo de Deir el-Medina, que fue construido originalmente para los trabajadores que cavaron las tumbas en el Valle de los Reyes. Básicamente era un barrio de chabolas de trabajadores. Sin embargo, muchos de los trabajadores eran artesanos altamente calificados, y debido a esto, se les brindó un apoyo adicional. El Estado egipcio supuestamente les pagaba salarios mensuales de cereales al mismo tiempo que les proporcionaba alojamiento y sirvientes, que realmente molerían el grano para ellos y lavarían la ropa. Entre los registros antiguos descubiertos se encontraron detalles sobre los trabajadores que estaban ausentes y por qué. Resultó que algunos trabajadores se reportaban enfermos y aún así se les pagaba por ello. El consenso general aquí es que el gobierno egipcio permitió días de enfermedad a los trabajadores e incluso les daría tratamiento gratuito para problemas oculares y trastornos digestivos. Esto nos demuestra que Deir el-Medina, la atención médica era un sistema con redes excepcionales de atención provistas a través del Estado y la comunidad. Número 2. La piedra Rosetta. La mayoría de la gente está relativamente familiarizada con la piedra Rosetta, pero no todo el mundo sabe de dónde viene o qué es en realidad. En el siglo XIX, la piedra Rosetta fue fundamental para ayudar a los eruditos a descifrar el código de los jeroglíficos del antiguo Egipto. Es una piedra con forma irregular de granito negro de 114 centímetros de largo y 72 centímetros de ancho. Según History.com, la losa de piedra fue descubierta originalmente por ingenieros del ejército de Napoleón Bonaparte en 1790. Ahora es uno de los artefactos más famosos del mundo. Dato curioso, en realidad fue tomada por los británicos después de que derrotaran a los franceses en Egipto, solo 2 años después de su descubrimiento, por lo que todavía se puede ver hoy en el Museo Británico de Londres. La piedra Rosetta presenta en su escritura un decreto del 196 a.C. del gobernante de Egipto, Ptolomeo V, que dice lo generoso y devoto que era. La piedra se exhibió originalmente en un templo, pero luego se eliminó por razones desconocidas. El decreto sobre la piedra estaba escrito en jeroglíficos egipcios estándar, que en ese momento habían sido utilizados principalmente por sacerdotes, en demónico egipcio antiguo, que había sido utilizado por la gente común, y en griego antiguo. Esto ayudó a los estudiosos a comparar la misma frase escrita en 3 idiomas diferentes, y la piedra Rosetta permitió a los científicos abrir el misterio del antiguo sistema de escritura egipcio, que hasta principios del siglo XIX había sido un completo misterio. Número 1. Millones de perros momificados. En una serie de catacumbas ubicadas al sur de El Cairo, los investigadores descubrieron recientemente un cementerio lleno de perros momificados. El sitio está ubicado en Saqqara y las catacumbas están dedicadas al dios del más allá con cabeza de chacal Anubis. Anubis fue increíblemente popular entre los antiguos egipcios. Según un arqueólogo, un egiptólogo de la Universidad Americana del Cairo, el acto de momificar perros en Egipto fue en realidad una forma para que las personas se aseguraran de que sus queridas mascotas pasaran a la otra vida después de la muerte, y también porque muchas personas vieron a sus perros como una manifestación del dios Anubis. Algunos incluso hicieron que momificaran a sus perros para que fueran regalos a ciertos dioses en el más allá. Hace miles de años, estas catacumbas eran un lugar donde la gente depositaba a sus perros momificados por un puñado de razones religiosas. Según los arqueólogos, depositaron alrededor de 8 millones de ellos. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos increíbles descubrimientos te gustó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.